Buenas noches. Y Cristina de la Hoz. Buenas noches. Buenas noches. Ya saben que una de las noticias de la que estamos hablando a lo largo de todas estas semanas es esa conferencia política del Partido Socialista que empieza mañana en Madrid, bueno, con gran expectación por el tema de las primarias, por el tema del liderazgo, aunque Rubalcaba no quiere que se hable, pero que parece que sí se va a hablar. Pedro Sánchez y María González Veracruz son las dos personas que ha elegido el PSOE para poner rostro a la conferencia política. Son dos rostros jóvenes para esta cita que pretende renovar el proyecto del PSOE. Los dos forman parte de la dirección, pero a pesar de su protagonismo estos días, no están todavía entre los socialistas más conocidos, no suenan en las quinielas, no se postulan para presentarse a las primarias. Y para presentarlos, y ahora les vamos a saludar, pero antes hemos pedido ayuda a Sonia Sánchez. Sonia, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Empezamos por María, joven diputada del PSOE por Murcia. Sí, María nació en el 79, tiene 34 años, está emparejada y embarazada por primera vez. Es licenciada en bioquímica, fue becaria Erasmus e investigó en Alemania sobre su especialidad, que es la genética. Aunque su propia genética es la que le ha llevado a la política, empezó muy jovencita, en las juventudes del PSOE, lo lleva en la sangre. Su padre, también socialista, es un veterano del partido, delegado de gobierno, fue con Zapatero en Murcia. Ella entró en la ejecutiva precisamente con Zapatero en 2008, luego repitió con Rubalcaba. Ahora mismo es la secretaria de Participación, Innovación y Redes Sociales del PSOE. Vale, este es el currículum oficial, pero ¿hemos averiguado alguna cosa más? Bueno, sí, como no es fácil, Ángeles, porque ella es muy joven y aún tiene poco perfil público, hemos preguntado a gente que la conoce bien. Nos cuentan, por ejemplo, que le gusta mucho hablar de su etapa como Boy Scout, que le gusta también la música, por ejemplo, de Lori Meyers. Hemos indagado un poco sobre cómo trabaja, consultando con algún compañero suyo de la ejecutiva del PSOE, por ejemplo, con César Luena, que conoce a María desde hace 10 años. Él era secretario de Juventudes y ella en La Rioja y ella en Murcia, y la describe así. Es muy simpática, es muy abierta, es divertida. Trabajar con ella día a día es fácil. Cuando ya le miras a la cara ya sabes lo que piensa, ya sabes por dónde va a ir. Es una de esas políticas que está muy conectada con su generación. Yo creo que eso es muy importante en una tarea política. César conoce a María desde hace 10 años, pero nos ha costado bastante trabajo que desvelara algún defecto, porque le decíamos, hombre, alguno tiene que tener, y parece que sí, que alguno tiene. No deja una cuestión sin tratar, un asunto que le hayan pedido sin responder, y sobre todo, ni una persona sin saludar. Y eso es algo que conozco muy poca gente y que a mí he de asumir que me desespera. Vayamos donde vayamos, estemos donde estemos, tiene que saludar a todo el mundo, hasta el punto de que muchas veces la dejo sola. Bueno, también nos cuentan todos los que la conocen que no es que sea una mujer a un teléfono pegada, sino que es una mujer, de ello. Seguro que lo estáis viendo ahí, pegada a 3 teléfonos, lleva 3 móviles y está continuamente usándolos. Hace honor al lema de la conferencia, ella sí que está conectada antes. María, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir hasta Huesca para hablar del PSOE y de la conferencia. También conectado está Pedro Sánchez, como ella le vemos muy activo en Twitter, es el otro rostro joven de la conferencia política, Sonia. Sí, Pedro es un poquito mayor que María, tiene 41 años, está casado y tiene... 41 años, que sigan diciendo que Pedro Sánchez es joven, eso da moral, eso está bien. Claro. Hombre, para el ámbito político, joven, en sus 41 años, casado... Y para el liderazgo del PSOE también. Sí, para eso también. Bueno, tiene 2 hijas. Pedro estudió económicas, empresariales en la Complutense, tiene máster, también ha estudiado y trabajado en el extranjero, por ejemplo, para el Parlamento Europeo en Bruselas o para la ONU en Bosnia. Es además profesor de economía. Fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y ahora por segunda vez es diputado. La primera vez lo fue porque dejó su acta Pedro Solbes, la segunda porque la dejó Cristina Narbona. Y también empezó muy joven en el Partido Socialista, ha hecho carrera con algunos de los que ahora mismo más mandan en su partido. Sí, hemos hablado con alguien que ahora orgánicamente es su jefe, pero que también es muy buen amigo suyo. Óscar López, que es el secretario de organización del PSOE, le conoció en el 97 en un curso de cuadros jóvenes de la Escuela Jaime Vera, luego coincidieron en Bruselas, montaron tertulias políticas, compartieron, nos dicen, también algunas juergas, y les une tanta amistad que no sé si podemos decir la verdad, Ángeles, que Óscar López es muy objetivo. Es un excelente economista, un excelente dirigente político y una mejor persona, ¿no? Tiene un perfil tanto académico como curricular estupendo, ¿no? Extraordinario. Ojalá hubiera mucha gente como Pedro en política. Bueno, como veis, parece que Pedro puede estar muy tranquilo porque si depende de su jefe, no se va a quedar sin trabajo. Me ha costado verdaderos sudores lograr que Óscar López diga una sola cosa mala de Pedro Sánchez, a lo más que ha llegado a sudar esto. Tiene una pega y es que es de estudiantes, y eso para alguien de Real Madrid siempre es un problema, pero casi he conseguido que en fútbol apoye a Madrid, aunque si cuento esto le meto en un lío porque seguro que la gente de estudiantes no lo va a compartir. Bueno, digamos que como yo hablo poco de baloncesto y él habla poco de fútbol, podemos convivir. Bueno, ya veis que muchos defectos no le ve. Espero que no se enfade, seguro que se pone colorado, pero es que Ángeles, a Pedro le llaman Pedro el Guapo. Y no estoy desvelando nada nuevo.
Lo cuento porque se lo oí decir públicamente. Espera, Sonia, porque hay concurrencia femenina aquí entre el público y hay una señora que está diciendo, sí, esto con la cabeza, ¿eh? Yo por si acaso me lo he puesto a la izquierda, cerquita. Bueno, cuento esto, no desvelo nada nuevo, Pedro lo sabe absolutamente perfectamente, se lo oí decir públicamente. Además, creo recordar a José Bono cuando Pedro fue elegido diputado revelación por la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Según contó Bono en aquel momento, el mote, el apodo se lo puso una secretaria y se extendió muy rápidamente por los pasillos del Congreso. Así que ya ves, Ángel, que Pedro Sánchez y María González Veracruz tienen otras muchas cosas buenas y alguna también mala, además de un buen currículum. Sonia, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Pedro, muy buenas noches también. Buenas noches. Y muchísimas gracias por haber venido hasta Huesca. A vosotros por la invitación. Hemos estado escuchando todos esta semana y mañana seguiremos escuchando a cargos del Partido Socialista hablando de esta conferencia, y nosotros, la verdad, y aprovechando además que estábamos haciendo un programa con los oyentes, queríamos traer, bueno, a esos que salen menos, de los que se hablan menos, a pesar de que tienen importancia y peso dentro del partido. María, decíamos, es la más joven de la Ejecutiva, la que va a llevar en esta conferencia política la comisión sobre qué cambios debe acometer el PSOE. Me parece una tarea titánica. ¿Cuántos cambios tiene que acometer el PSOE? Bueno, yo creo que estamos realizando muchos, porque el fin de semana pretendemos conectar, pero yo creo que ya estamos conectando, y el sábado hablaremos pues de cómo hacer eso de las primarias abiertas. De cómo... Al final hablaréis de eso. Sí, es que a veces sí, no, pero sí. Lo que dijimos en realidad es que no íbamos a hablar de la fecha, pero de la primaria siempre íbamos a hablar, porque en el documento que llevo yo, además que el sábado hablaremos en la comisión, lo ponen clarísimamente. Pero vamos a hablar de cosas muy importantes como cómo abrir el partido, cómo hacerlo atractivo para las personas más jóvenes, para la relación de Internet, del activismo, cómo mejorar las sectoriales para que aquellas personas que estén preocupadas por la sanidad pública, por la educación, puedan tener otras formas de participación, como digo. Trabajamos mucho el concepto de PSOE abierto, de nuevas formas de participación, pero también de transparencia, colaboración, en fin. Es apasionante, ¿eh? Es compleja la tarea, pero apasionante. Y tú que estás conectada, eso es lo que vosotros vais a plantear. ¿Qué os demanda la gente? Yo sé que para preparar esta conferencia habéis hablado con miles de personas. ¿Qué os demanda la gente? ¿Qué le demanda la gente al Partido Socialista? Pues yo creo que lo que más nos demanda son dos cosas. Una, que escuchemos lo que la gente está pasando, lo que piensan de nosotros, y creo que es el ejercicio que hemos hecho durante todos estos meses, porque llevamos más de 9 meses trabajando en lo que este fin de semana por fin va a suceder. Y por otro lado, que demos respuesta a sus problemas. En muchísimas ocasiones, tanto por las redes como en los sitios donde vamos, que son muchos, nos preguntan, bueno, ¿y qué vais a hacer contra esta reforma, ante esta reforma laboral que nos da miedo, o con los miles de jóvenes que están saliendo fuera al extranjero? O sea, ¿cuáles son vuestras propuestas? Porque es verdad que creo que en eso, a pesar de tener un documento de 400 páginas y probablemente el mejor que ha escrito el Partido Socialista en mucho tiempo, no estamos consiguiendo todavía que le llegue a los máximos interesados, que es la ciudadanía, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos estamos dejando la piel en intentar que llegue. Cuando se le pregunta a Rubalcaba sobre el liderazgo, sobre si él va a seguir, sobre quién va a postularse para las primarias, insisten. Primero el debate de las ideas, ¿Qué ideas ha perdido el PSOE en el camino? Tenemos, después de la crisis económica, que responder a algunas preguntas que teníamos respondidas antes de la crisis y que dábamos por supuestas. Desde luego, la primera de ellas es cómo sostenemos el estado del bienestar. Cómo financiamos la sanidad pública, cómo financiamos la educación pública, cómo financiamos también las pensiones. Tenemos un gobierno que, cuando estaba en la oposición, se opuso durante un año a la congelación de pensiones, y con la reforma del sistema de pensiones que ha hecho, congela de por vida las jubilaciones a los pensionistas. Con lo cual, esas son las preguntas que hoy de nuevo tenemos que preguntar, o que tenemos que plantear una respuesta, ¿no? Y desde luego nosotros hemos recibido muchísimas enmiendas que lo que pretenden es, por ejemplo, blindar el estado del bienestar, reformar la Constitución para que, por ejemplo, la sanidad pública, la educación o la sanidad o las pensiones, estén blindadas, y en consecuencia no estén al albur de que haya un gobierno más o menos sensible socialmente para recortarlas o para aumentar el gasto público. Y también una cuestión que ayer, por ejemplo, en la encuesta del CIS se trataba, y era la necesidad de reformar el sistema fiscal, ¿no? Porque es verdad que hay mucha gente ahora mismo, la clase media, la clase trabajadora, que considera que ahora mismo todos los esfuerzos de la crisis, toda la carga, digamos, de pagar impuestos, quien la está soportando es la clase media. Bueno, pues hay una reforma que se tiene que plantear, en serio, es una de las principales reformas que necesita este país, y es la reforma de los impuestos, es decir, hacer bueno realidad aquel principio que dice de que quien más tenga, quien más contribuya a la caja de la hacienda pública. ¿Se había olvidado el Partido Socialista que era un partido de izquierdas?
Yo creo que no. Lo que pasa es que es verdad que durante los 2 últimos años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pues hubo cuestiones que el electorado de izquierdas pues no compartió. Y a lo mejor se podrían haber hecho cosas de distinta forma. Pero, desde luego, si hacemos algo en esta conferencia política, Ángels, y el lema de la conferencia política es socialistas, es volver a reivindicar ese espacio en el que nosotros nos sentimos a gusto, nos sentimos cómodos, que es el del socialismo. Y además te digo, yo creo, sinceramente, que durante los próximos años el debate político en España va a estar marcado por un concepto que nos es muy propio, y es el de la igualdad. Ahora mismo hay mucha desigualdad en España, por desgracia, entre hombres y mujeres, entre sueldos de altos directivos y de trabajadores, y ese concepto que nos es muy propio, de igualdad, pues hace que yo creo que tengamos un futuro por delante, digamos, positivo para poder transformar la sociedad. Para empezar una etapa nueva es fundamental la autocrítica, es entender lo que se ha hecho mal, asumir lo que se ha hecho mal, y lo digo porque, y lo he hablado con Alfredo Pérez Rubalcaba en alguna entrevista, la ley hipotecaria, ¿por qué no lo hicieron ustedes cuando estaban en el gobierno? Otras muchas modificaciones, ¿por qué no lo hicieron ustedes cuando estaban en el gobierno? ¿Esta autocrítica ha existido antes de llegar a esta conferencia? Hay distintos párrafos en la ponencia marco que efectivamente plantean una autocrítica de la gestión de los gobiernos de Zapatero en los últimos 8 años. Pero en todo caso yo creo que también lo que nos pide la gente no es tanto el que nos ensimismemos en un debate interno o en un debate sobre lo que pudo ser y no fue. Yo creo que la gente lo que pide es un horizonte, pide soluciones a sus problemas y pide un horizonte sobre todo de progreso para las generaciones futuras, ¿no? Y en eso yo creo que es en lo que debe de estar el Partido Socialista, no tanto en el lamento, sino en la propuesta para resolver los problemas que tiene la gente. ¿Cuánto te preocupa, María, el partido que CIS tras CIS la distancia con el Partido Popular se vaya aumentando, el Partido Popular no cae a pesar del desgaste del gobierno, a pesar de la gestión de la crisis, a pesar de Bárcenas, el Partido Socialista sigue sin despegar? ¿Cuánto le preocupa esto al partido? Hombre, lo que realmente nos preocupa en el partido son algunos datos que salen en todas las encuestas de la desafección ciudadana que hay hacia la política. Eso es lo que realmente nos preocupa. Por muchas cuestiones, porque hay varias encuestas, la del CIS y luego esta semana mismo conocíamos la de Temas, que por cierto es una encuesta bastante fiable porque acertó precisamente en noviembre de 2011, con lo cual, en fin, no es momento de valorar qué votaría cada uno, sino de ser capaces de, como decía antes, escuchar y percibir qué nos están diciendo los ciudadanos y responder como partido. Por eso, más que preocuparnos de intranquilidad, ¿no?, como si hubieran las elecciones mañana, lo que nos ayuda es a diseñar lo que el partido tiene que hacer y, sin duda, era un viaje desde la autocrítica, incluso el lamento, hacia lo que tiene que ser el futuro de nuestro país desde un punto de vista progresista. Y en eso es lo que nos hemos empeñado y además le hemos dedicado mucho tiempo porque estábamos convencidos de que redefinir un proyecto progresista de país para décadas no podía hacerse en unos meses, no podía hacerse en 2011, seguro que no, porque teníamos que pensar mucho, que reflexionar mucho, que ser valientes en muchas de las cosas que hemos propuesto y que ser también responsables, porque lo que tenemos clarísimo es que tenemos vocación de mayoría y queremos que lo que sale este fin de semana de la conferencia política no sea el proyecto del PSOE, sino de la mayoría de los progresistas, las personas de izquierda de este país, que creo que es la esperanza que necesitan frente a la derecha y lo que estamos Lo que pasa es que ¿cómo puede salir un nuevo Partido Socialista de esta conferencia si el líder sigue siendo el viejo líder? Y no digo viejo de edad, no es despectivo, pero alguien con la trayectoria de Alfredo Pérez Rubalcaba, con los años de Alfredo Pérez Rubalcaba en política y con su gestión al lado de Zapatero durante la crisis. ¿Cómo puede salir un nuevo partido si el líder sigue siendo la misma persona? Bueno, el líder es líder del partido desde hace 2 años, creo que no hace 2 años, lo hará en febrero, porque en el 38 Congreso elegimos democráticamente, como hacemos todo en el partido, y eso tiene su complejidad, pero las personas progresistas somos así, no queremos las cosas a dedo como las hace el Partido Popular, y tuvo un encargo muy claro, que fue cambiar el partido para cambiar el país, y eso es lo que estamos trabajando. Y yo entiendo que hay veces que en fin, se genera impaciencia o que se trata de poner el foco en otras cuestiones que no son el fondo e incluso que nos cuesta como partido, como decía antes, transmitir todo eso que estamos haciendo, cambiando y de alguna manera comprometiéndonos, ¿no? Pero a mí nos gusta decir que es un contrato ciudadano porque, y muchos lo sabéis, sobre todo los que lleváis mucho tiempo conociéndonos, que cuando nosotros escribimos algo, ¿no?, de forma tan potente, termina sucediendo en el país, ¿no? Luego, teníamos clarísimo que primero había que hacer el proceso de las ideas en el que estamos y luego el de los liderazgos, que además, por primera vez,
será de alguna manera cedido a los ciudadanos que votarán quién consideran que tiene que ser. Pero no facilitaría hablamos de la conexión con los ciudadanos, ¿no facilitaría también esa conexión con los ciudadanos el saber al final todo ese paquete, esta ponencia, esta conferencia que tú tienes aquí con todos los papeles, saber quién va a gestionar esto? Yo creo que a la gente lo que le interesa son las ideas, son las propuestas, son las soluciones que da el Partido Socialista, los problemas que les agobian en el día a día. A partir de ahí, es verdad que existe una demanda por parte de la gente, y sobre todo de los progresistas, de participar mucho más activamente en la decisión que tomen las organizaciones políticas que les representan. Y en esa demanda de participación, pues el PSOE ha decidido hacer algo que me parece una revolución. Honestamente lo es. Y creo que además es importante ponerlo en valor, porque lo que estamos planteando es que lo hagan otros partidos políticos. Yo el otro día escuché al señor Lara, por ejemplo, Cayo Lara, el coordinador de Izquierda Unida, que se llena la boca de que hay que regenerar la democracia, de que hay que abrir las puertas a la democracia en los partidos políticos, negar el proceso de primarias abiertas. En el Partido Popular tampoco lo hacen. El PSOE lo va a hacer. Yo creo que ese es un hecho de tanta trascendencia política en los últimos 35 años que creo que merece la pena el decir, oye, el PSOE esto lo va a hacer. Y bueno, y esto también hay que reconocérselo a la figura del secretario general del Partido Socialista, que va a decir lo siguiente, es tan sencillo como esto, y es que en la elección más importante que tiene una organización, que es elegir a quién va a ser su candidato a la presidencia del gobierno, el voto del secretario general va a contar lo mismo que el de un ciudadano que quiera ver a alguien, a un socialista, en la Moncloa a partir de 2015. Yo creo que sí es de verdad lo que demanda la gente desde el plano, digamos, de participación democrática. Y es un instrumento muy potente, y es un instrumento que nos va a servir para focalizar el debate político en España en el Partido Socialista cuando toque. Sumo los tertulianos a la conversación. Victoria. Yo quería, María, discrepar de una frase que has dicho. Has dicho que la ciudadanía tiene desafección hacia la política. No, tiene desafección a los políticos, no a la política. La política en este país se vive con verdadera intensidad porque gran parte del sufrimiento que está llevando la ciudadanía lo achaca a la mala gestión hecha por los políticos. Yo creo que el problema que tiene en este momento el Partido Socialista es desafección hacia los dirigentes que han estado gobernando hasta que el Partido Popular ganó las elecciones. Hoy Felipe González ha dicho que Alfredo Pérez Rubalcaba es una de las mejores cabezas de este país, pero que le falta liderazgo. Entonces está muy bien hacer una conferencia para crear una base ideológica que ofrecer a los ciudadanos, pero hay que ofrecer liderazgo. ¿Por dónde va el liderazgo en el Partido Socialista? Bueno, pues yo insisto en la respuesta que hacía antes, estoy de acuerdo en la reflexión, en el matiz que hacías, y también considero que los ciudadanos, si se cabrean, y en muchas ocasiones con muchísima razón, es con las malas actitudes de los políticos e incluso con algunas cuestiones de los partidos, que es una de las cosas que estamos intentando cambiar, ¿no? Pero a mí me parece, insisto, en que cada cosa tiene su tiempo y su momento, y que además si lo hiciéramos al revés, no tendríamos los resultados que pretendemos obtener. Y además algo más todavía que cuando Ángel le preguntaba a Pedro, pensaba, o sea, yo sigo pensando que en este país los liderazgos son fundamentales, pero los equipos también. Y hay un gran equipo intergeneracional, cosa que defiendo, porque yo no creo que nadie sea mejor ni peor por la edad que tiene. Esto, en fin, es una opinión personal con 34 años. Creo en los equipos y también creo en los partidos que creen en su gente. Y lo que estamos demostrando durante todo este tiempo es que en el partido hay miles de personas con muy buenas ideas y que además cuando nos abrimos y hacemos las cosas de forma diferente, incluso sumamos a muchas miles más que son imprescindibles en este momento, porque no es cualquier momento para nuestro país, ni para la política, ni para la economía, ¿no? Dicho eso, vuelvo a insistir, lo más importante de todo esto es que independientemente de lo que pensemos cada uno, y cada uno tenemos nuestro criterio, el liderazgo de la próxima persona que el Partido Socialista presente a la Moncloa por primera vez va a ser elegido por los ciudadanos. Algo que, como decía Pedro, es absolutamente revolucionario y que ojalá
cuando eso suceda, entonces se resuelvan todos los problemas que supuestamente parece que tenemos, cosa que yo a veces creo que sinceramente exageramos. A mí me da la impresión de que el Partido Popular tiene un problema mucho mayor de liderazgo, y hoy escuchábamos a Aznar, y no sé a quién pretenden presentar dentro de 2 años a la Moncloa, supongo que no será Rajoy, y no está todo el país preguntándose quién va a ser y quién no va a ser. Es decir, que también creo que a veces, en fin, hay debates porque tienen como más, ¿no? Morbillo que otro. Javier. Sí, Pedro, has dicho varias veces que te has referido varias veces a la gente, ¿no? La gente piensa lo que quiere la gente. Lo que pasa es que no hay elecciones y hasta que no las haya, la única manera de saber lo que quiere la gente son las encuestas. Y las encuestas para vosotros son francamente demoledoras, ¿no? La última, pues muy reciente, ¿no? Pero yo quería referirme, he estado mirando de reojillo aquí tus papeles y el título de la conferencia es Ganarse el futuro. Y una de las cosas que reflejan las encuestas es una opinión sobre eso que vosotros decís, ganarse el futuro. Y yo te pregunto, ¿es fácil ganarse el futuro residenciando tus ideas en gente con muy buena cabeza, pero que la gente y las encuestas piensan que son el pasado? Es que yo creo que la izquierda y los partidos de izquierdas, si se componen de algo, es precisamente de ideas. Y también de personas, por supuesto, y de liderazgo. Y el liderazgo tiene que ejercerse de manera compartida, que yo creo que es lo que se ha hecho en este proceso de la conferencia política, ¿no? Donde muchas de las propuestas que están aquí incorporadas son un proyecto que ha venido de abajo arriba, ¿no? Claro, se dice, ¿qué es el liderazgo? Bueno, pues el liderazgo es plantear soluciones, por ejemplo, a un conflicto territorial que existe entre Cataluña y el resto de España. Y aquí, ahora mismo, el único partido que ha hecho o ha puesto encima de la mesa una propuesta de convivencia entre Cataluña y el resto de España es el Partido Socialista Obrero Español. No lo ha hecho ni el Partido Popular, y bueno, ya sabemos cuál es la deriva soberanista del señor Mas. Liderazgo es plantear una propuesta para que las clases medias dejen de pagar tantos impuestos como están pagando ahora mismo y pague más quien más tiene. O liderazgo es, por ejemplo, el plantear una reforma constitucional que, bueno, pues blinde el estado del bienestar. Quiero decir, que ahora mismo la gente nos va a bien, Javier, pero yo la reflexión, pero mi pregunta, pero mi pregunta, te haría la pregunta de distinta forma. Yo te diría, sin hacer esta conferencia política, ¿tú estás convencido de que el Partido Socialista podría recuperar la confianza de la gente? Mi respuesta es que no. Yo creo que ahora mismo lo que tiene que hacer el Partido Socialista es lo que le define a un partido de izquierdas, que es, digamos, equiparse de nuevas ideas, de nuevas respuestas a los problemas que sufre la gente. Y a partir de ahí, pues claro que sí, habrá que hablar de nombres, porque la política efectivamente la lideran personas. Pero desde luego, me parece que lo importante, el camino más honesto para con la gente, para recuperar la confianza y la credibilidad con la gente, es decir, miren ustedes, nosotros nos equivocamos. Y se lo estoy diciendo yo, además, que yo soy un diputado de 41 años, no formo parte de la dirección y no he formado parte de los gobiernos del Partido Socialista, pero me atribuyo tanto las cosas buenas que hicimos como las malas. Y le digo, pues hombre, Javier, además de las cosas que hicimos mal, tenemos muchas propuestas para resolver los problemas de hoy y ofrecer un horizonte de progreso a la ciudadanía que ahora mismo lo necesita. Entonces, por supuesto que nosotros debemos de hacer caso a las encuestas, Javier, pero también te digo, las encuestas no lo son todo. Más que las elucubraciones, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacernos cargo del estado de ánimo de la gente y proponerles las soluciones que nos piden. Y los nombres, por supuesto, ya vendrán. No, pero como evidentemente en la ciencia política es muy difícil hacer experimento, porque es imposible saber lo que hubiera pasado si no hicierais lo que vais a hacer. Acercaros un poco más. Yo creo que lo que hacéis está bien hecho y además os deseo todo el éxito del mundo, pero sí podemos compararnos por analogía por los que han hecho algunos primos socialistas, digo miembros de la familia, por ejemplo el SPD. El Partido Socialdemócrata Alemán hizo un gran debate de ideas también, pero en mi opinión por un error, que la residenció en viejas cabezas del socialismo alemán, que por cierto tuvieron implicaciones gubernamentales con el gobierno de Merkel. ¿Qué ha pasado? Pues que la gente le ha dado la espalda. Sí, pero vamos a ver. Primero, lo ha dicho antes María, el liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba no surge por la elección de una persona, es una competición que se produce en un congreso legítimamente ganado por el actual secretario general y en consecuencia él tiene esa legitimidad interna, digamos orgánica del Partido Socialista. Una gran virtud que yo creo que hay que reconocérsela y es de justicia al actual secretario general, es decir, que a partir de la elección del próximo candidato a la presidencia del gobierno se va a abrir un proceso de primarias abiertas, es decir, no solamente con los militantes, sino también con todos aquellos simpatizantes que quieran opinar quién debe de ser el candidato a la presidencia del gobierno. Hombre, a mí eso me parece que es justo reconocerlo y que además al final lo que manifiesta es, oye, que conecta con ese sentir de que, bueno, pues hay que aumentar mucho más la participación democrática y hay que reforzar
y las legitimidades sociales, no solamente las orgánicas, de los líderes futuros dentro del Partido Socialista. Estoy contigo, Cristina, pero antes de empezar el programa, cuando no estábamos todavía en antena, yo les pedí a los oyentes, si ustedes habitualmente cuando escuchan Hora 25 hablan con la radio, hablen también con la radio. Si alguno de ustedes quiere formular alguna pregunta, María o Pedro, pueden hacerlo, que hay un micrófono y pueden preguntar, sin abusar de ellos tampoco, pero pueden preguntar. Cristina. Yo, la pregunta, bueno, creo que voy a hacer dos, o sea que os las podéis repartir como queráis, no me da igual. La respuesta me va a valer cualquiera de los dos que me la deis. Si os dais cuenta, tanto en la pregunta de Victoria como en la pregunta de Javier ha llevado implícito la cuestión del liderazgo. ¿Qué pasa con el liderazgo del partido? Yo tengo el documento, es un documento amplio, extenso. Creo que se ha hecho un grandísimo esfuerzo en hacer este documento de la conferencia política. Pero a mí me da la sensación de que esto corre el riesgo de convertirse en un esfuerzo inútil que lleve a la melancolía. Me explico. Al fin y al cabo, la conferencia que arranca mañana no va a acabar convertida, como ha dicho Gaspar Zarrías, en una pasarela de cibeles de candidatos. Porque si se va a hablar de las primarias, sí, es verdad que está contenida en las primarias, incluso hacéis la propuesta de que el resto de las fuerzas políticas asuman como un mecanismo de funcionamiento interno las primarias. Pero cuando nosotros hablamos de las primarias no hablamos de eso. Hablamos de quiénes van a ser los candidatos, de cómo, de si incluso la propia conferencia me da a mí la sensación de que va a ser el terreno propicio para ir buscando apoyos, para que ya se vayan decantando las federaciones y demás. O sea, yo creo que ahí ya va a haber gente que va a empezar a utilizar la conferencia para medir la temperatura del partido y de los candidatos que pueden tener más posibilidades. Y luego sí también la conferencia, que esta es la segunda pregunta, es si lo que se busca es hacer una enmienda a la totalidad a la etapa de Zapatero, es decir, olvidarse de determinados temas de Zapatero, decir lo de Zapatero no pasó y vamos a hacer otro PSOE que necesitamos que se renueve y que se olvide aquella etapa. María. Bueno, cuántas cosas. Empiezo casi por el final. Yo creo que la mejor autocrítica es una enmienda. A la totalidad imposible, porque si vamos a profundizar en algo es en la igualdad. Y el presidente Zapatero es el presidente de la igualdad. Una de las comisiones es Bienestar Social y consolida y profundiza todas aquellas políticas que tienen que ver con lo social. Y eso es muy de los proyectos socialistas, tanto de Felipe como de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero sobre todo pensaba cuando hablábamos de esto, en cómo no vamos a hablar de primaria, si es que no paramos de hablar de primaria. Y os aseguro que en el fondo también me frustra un poco porque llevamos 12 meses trabajando en esos papeles que te agradezco el reconocimiento. Hay muchísimas personas detrás que han participado, o sea, más de 12.000 enmiendas, o sea que las primarias son una expectación sin duda y es una cosa que tenemos que hacer bien y que el PSOE quiere hacer bien porque nos hemos comprometido y porque parte de la garantía del éxito nuestro va en eso, o sea que imaginaos, pero lo otro es tan importante o más si cabe. O sea, hace poquito tenía una conversación con una chica de 30 y pocos años, votante del PSOE, que me decía que necesitaba escuchar lo que el PSOE pensaba hacer en los temas y que no conseguía saber que si no decíamos nada, si no estábamos haciendo nada. Y eso es de lo que pretendemos hablar y de lo que estoy segura que en la conferencia se va a hablar en un 90%. ¿Creéis que va a ser el titular del día siguiente? Pero los titulares no dependen solo de lo que hagamos. Ojalá, ¿no? Casi. Depende de lo que hagamos en la conferencia. No, desde luego se hablará de todo seguro y yo estoy segura de que todo el mundo aprovechará para hablar con todo el mundo y eso es muy sano y es democracia interna. Pero también sé que hay una expectación, porque soy la ponente de una de las comisiones, en que se va a decidir en este tema o en el otro, hasta dónde se va a decidir, pues en mi caso, ¿no? Que el PSOE abierto haga o no haga, y eso es para nosotros, y creo que para la gente sobre todo, tan importante como lo otro. ¿Puedo decir una cosa muy breve? Muy breve. Hollande, que no es ningún chaval ni nuevo en política, fue elegido líder de los socialistas franceses en primarias y es presidente, o sea que, en fin, que cada... No hablo de edad ni de... No. Bueno, de venir de antes, ¿no? Pero en cualquier caso... No quiero de venir de antes, sino representar unas ideas que ya han sido practicadas y sobre todo el problema muchas veces no es activo, sino pasivo. Es decir, el problema no es tanto lo que tú creas que represente, sino lo que creen los demás que representas tú. Y parece, y es muy difícil. De momento creo que el Partido Socialista está fracasando en ese empeño, es incapaz de derrotar una opinión bastante generalizada de que lo que hay actualmente en el Partido
Partido Socialista representa el pasado. Bueno, pues yo no digo que sea justo, yo digo que desde el punto de vista de la ciencia política lo que se está, no sé si sois capaces de romperlo, ojalá, porque yo creo que es que... Bueno, desde luego te aseguro que estamos poniendo todo el empeño en ello, 400 folios y sobre todo... Ojalá fichara ahí un jovencito de 80 años que se gana la victoria. Yo lo que quería asegurar es que si eso fuera así, esto no fuera un proyecto regenerador y de cambio, yo por lo menos, y sé que Pedro tampoco, no estaríamos en él. O sea que si vale de garantía, aquí estamos, en carne y hueso. ¿Querías añadir algo, Pedro? Sí, Andrés, es que yo creo que uno de los principales problemas que tiene la izquierda, o al menos que hemos sufrido nosotros en nuestras propias carnes a lo largo de estos últimos 4 años, casi ya, 2 años últimos de gobierno de Zapatero, ¿no? Después de la crisis y los recortes de mayo de 2010 y los 2 años de Rajoy, es que se ha instalado por parte de la derecha el mensaje de la inevitabilidad, es decir, oye, si hay que salir de la crisis se tiene que salir con más desigualdad, y hay que salir de esta manera, y se tiene que recortar las políticas sociales, y hay que recortar en las pensiones a los jubilados, y hay que recortar las becas a los estudiantes. Y entonces la gente, a la que se refería antes Javier, los ciudadanos, y eso lo demuestran además en las encuestas, por ejemplo la del CIS, se dice claramente, ¿no?, que hay una valoración cada vez más negativa de los servicios públicos como consecuencia de esos recortes que se están practicando por parte del gobierno de la derecha. Pero bueno, volviendo a la cuestión de la izquierda, la ciudadanía lo que aspira es a ver que efectivamente hay una izquierda que dice que se puede hacer otra política económica, que se puede hacer otra política social, que otra Europa también es posible. Entonces, en eso, Ángels, yo creo que el esfuerzo que nosotros estamos ahora haciendo es ese, es el de las ideas, es el de buscar de nuevo genuinamente pues lo que es una alternativa socialista que yo creo que hace falta en este país. Voy a abusar de vosotros 3 minutos más, voy a irme a publicidad porque tengo que irme. Yo preguntaba si alguien tenía que preguntar. Y tenaz, y ahí lo deja. Y ahí lo deja. Pedíamos a los oyentes si querían participar y yo no sé si es porque son, dicen 2 diputados jóvenes, pero nuestros oyentes son jóvenes también y quieren hacer preguntas. Bueno, hola, buenos días. Primero, ¿cómo te llamas? Soy Álvaro. ¿Y cuántos años tienes? 15. Venga, pues todos tuyos. Bueno, a ver, que yo me preguntaba después de que habéis explicado todo y, bueno, está bien, parece que está bien, aunque, a ver, luego habría que ver el detalle, pero aún así, si suponiendo que de verdad hubiera un apoyo social, luego eso a nivel de Parlamento, vosotros tenéis los escaños que ganasteis en las elecciones. Entonces, ¿eso qué vais a hacer después? ¿Tenéis todo el apoyo social? ¿Veis que esas propuestas tienen un apoyo, pero en el Parlamento, si tenéis una serie de escaños, ¿cómo vais a aprobar? ¿Cómo vais a poner esas propuestas en marcha? Atención, pregunta. Venga, pregunta. No, yo te respondo. Mira, te respondo. Hay un proyecto que el gobierno va a aprobar en el primer semestre del próximo año, que es la reforma de todo el sistema fiscal. Ha dicho Montoro, otra cosa es que le creamos, pero bueno, dejemos eso aparte. Ha dicho Rajoy y Montoro que van a hacer una reforma en profundidad del sistema fiscal, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros en esta ponencia, Marco? Bueno, pues también plantear una reforma fiscal en profundidad, ¿no? Para que, como he dicho antes al principio, oye, pague más quien más tiene y no paguen tanto las clases medias, que es al final quien está sufriendo, digamos, en sus carnes a través de los impuestos en los costes de la crisis. Bueno, pues esta es la propuesta que nosotros vamos a llevar al Congreso y que vamos a defender. Y ahí pues se tendrá que contrastar nuestra propuesta con la del Grupo Parlamentario Popular, con la del Gobierno y los españoles. Es verdad que ahora mismo el PP tiene una mayoría amplísima, absoluta, para poder hacer lo que quiera, pero desde luego los españoles podrán ver cuáles son las prioridades del gobierno del Partido Popular y las del gobierno o las del un hipotético gobierno del Partido Socialista. Quiero decir con esto que al final la política no es solamente decir que no. La política, si me apuras, lo de menos es decir que no. Lo importante es decir, vale, tú dices que no, pero ¿cuál es tu propuesta? En la conferencia política nosotros lo que estamos diciendo es no a muchas cosas que está haciendo el gobierno del Partido Popular y sí a muchas propuestas de futuro para el bienestar de la sociedad española, ¿no? Yo muy breve. 2 compromisos, un problema y una esperanza. Los 2 compromisos es, uno, que todo esto que estamos diciendo y que vamos a seguir diciendo se traslade a propuestas, como decía Pedro, al Parlamento. Y el segundo compromiso,
modificar las reglas del juego del Parlamento para hacerlo más cercano, que los ciudadanos podáis tener más acceso, para cambiarlo, ¿no? Yo de verdad creo que tengo 34 años y que muchísimas de las cosas están anticuadas totalmente. Pues imagínate un chaval de 15 lo que debe tener. Por eso se lo digo a él. Un problema, la mayoría absoluta del PP, que es como ellos están ejerciendo la política, porque se puede tener mayoría absoluta, pero ejercer la política de otra manera, y creo que la práctica es lo que desprestigia y lo que hace que pasen el ruido ese que no nos gusta. Y la esperanza que jóvenes como tú se preocupen por la política y se impliquen en la política, porque solo vamos a cambiar las cosas con ciudadanos comprometidos, tengan la edad que tengan, y aquí también hay muchas ¿Quién ha dicho que hay desafección política? Claro. No, y están aquí todos, atentamente, escuchando. Y ahora voy a decir yo, ¿y quién dice que los jóvenes no escuchan la radio? Mira dónde está, la escuchan y la vienen a ver. Esa es la esperanza. Siguiente pregunta, y os pido brevedad en la respuesta, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego. ¿Cuántos años tienes, Diego? 17. Bueno, antes de todo decirte, Ángeles, que me encanta tu programa. Todo dicho. Y bueno, yo voy a dar un giro a esto, un giro a este debate, y voy a centrarme más en lo que a mí me toca más de cerca, que es la educación. Y viendo cómo está todo esto, cómo vamos, a qué vamos encaminados los de mi edad, que vamos a salir dentro de pocos meses al mundo del estudio, de una carrera, de un trabajo, un futuro trabajo, ojalá. Quería preguntar que estamos hablando aquí de qué busca el Partido Socialista, qué busca renovar, qué busca dar, qué busca, pues, ¿cómo decirlo?, qué busca ofrecer como novedad, y quería preguntarles a los contertulios qué creen que podría cambiar, qué puede ofrecer en el ámbito de la educación el Partido Socialista, en más novedoso, más como dar más alas a los estudiantes futuros, para que el estudio no sea obligatorio, sino que sea formativo y algo de esperanza, y que con esto podamos tener un futuro más cercano. Muchísimas gracias. Diego es el vivo ejemplo de lo que le preocupa a las personas y de lo que estamos trabajando en el PSOE. El proyecto del PSOE en educación es clarísimo y hemos de alguna manera liderado la mayoría, que es todo el arco parlamentario menos el Partido Popular, de oposición a las medidas que está tomando Wert y Rajoy. Es decir, no a su ley de discriminación, no a las becas, con lo cual nosotros sí a las becas, por supuesto, aumento de la inversión. Y fíjate que es que en educación no debería de haber grandes novedades, sino simplemente mantener y aumentar lo básico, que es inversión, becas, igualdad de oportunidades y una educación pública y de calidad, no como está haciendo la derecha. Eso es lo que necesita el país y lo que vamos a profundizar este fin de semana, Diego. María González de la Cruz, Pedro Sánchez. ¿Me dejas decir una cosita? Los chavales jóvenes están acompañados, porque uno de los debates que precisamente se va a sustanciar en la conferencia política es el rebajar la edad también de votación a los 16 años. Pues mira, yo os agradezco a los dos que hayáis cogido un tren, hayáis venido a Huesca, porque yo por la parte que me toca, a veces a los políticos, les recrimino el que no, es que ahora no puedo, no, es que es muy tarde, no, es que no sé qué. Vale la pena ponerse delante de los oyentes, en este caso delante de los ciudadanos para vosotros, y poder escucharles y verles así en primera persona. Yo os agradezco muchísimo el esfuerzo por haber venido, y ahora a ver qué os digo, porque tenéis un mayor en primera fila, que no digo viejo, digo mayor, está más feliz que en primera fila, a ver qué os dice de cómo lo habéis hecho. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros, señor. Y tengo que decir, porque me lo han pedido, que hemos tardado solo 2 horas en venir a Huesca, así que hay que venir. Pero esto, ¿por qué no viene el Canfranero? Porque si viniera el Canfranero, la cuenta que estaría dando. Hablando de... Muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Vamos a seguir nosotros y ya...